Bienvenidos al quinto encuentro global de un curso de milagros a celebrarse en Málaga, España, los días 20 y 21 de septiembre de este año 2025. España está contenta porque este año es el país anfitrión. Estoy feliz de presentar aquí a los maestros y expositores que están haciendo su participación en este encuentro en septiembre, pero mientras no llegue esa fecha, los estamos conociendo. Hoy tenemos una hermosa maestra que nos llega desde Madrid, España, y ella se llama María Magdalena Vázquez, perdón, pero ella hizo ya su presentación el día martes 3 de junio. Es importante saber que todos los workshops que ya se han celebrado están grabados en nuestro canal de YouTube. Así que me encantaría, si quieres saber más de María Magdalena, que vayan al canal de YouTube y la página del encuentro donde está grabaciones y vean allí lo que ella es hoy y cómo conoció su curso. Hoy estoy muy contenta, María Magdalena, de tenerte aquí porque vas a desarrollar un tema Muchas precioso. Se llama gracias. Relaciones sin ataque ni defensa, que es la verdadera comunicación. Así que tienes 50 minutos de workshop para ti sola, encantada, preciosa. Muchas Adelante con tu gracias. micrófono. Estoy encantada además con el tema porque, porque es como el kit del curso de milagros. En realidad contiene todo, contiene el perdón, contiene el ver la grandeza del otro, contiene el verse reflejado en el otro, el confío en mi hermano, que a mí tanto me encanta. Entonces este tema de verdad que pienso que es muy bonito. Estoy agradecida por llevarlo, porque me llega muy dentro. Y, y lo quiero abordar primero hablando un poco de él, pero también sobre todo con ejemplos que yo he vivido, ejemplos que me han resonado, ejemplo que me ha traído de siempre la reacción con mi hermano, lo que aprendo a través de mi hermano, porque al final se trata de superar. Todos de alguna manera queremos lo mismo, queremos sentirnos amados, queremos sentirnos apreciados, queremos sentirnos mimados, reconocidos y lo queremos hacer a través de nuestro hermano. Y siempre de alguna manera, aunque sea hasta inconscientemente, pues queremos que el otro me dé lo que yo no me estoy dando, queremos que el otro me haga sentir lo que yo no me hago sentir. Y ahí está un poco el kit de la cuestión que entorpece esas relaciones que decíamos sin ataque y sin defensa. Porque cuando yo estoy, aunque sea inconscientemente, necesitando que el otro me dé lo que yo no me estoy dando, ya la cosa no funciona. Y eso es algo que todos lo vemos, porque al final, como todos venimos queriendo lo mismo, que me quieran, que me hagan caso, como venimos de la separación, de la culpa que nos originó esa separación y del miedo a que esa culpa me va a traer esto y lo otro y que necesito ser especial para sentirme suficiente, bueno, toda esa historia que todos sabemos que llevamos en la cabeza, pues es que ahí está mi hermano para ayudarme. A mí siempre me emociona pensar el confío en mi hermano, porque es que al final siempre nos da la clave. Siempre de alguna manera te das cuenta que te está diciendo algo que aunque lo esté diciendo de una manera que te hiera o que te ofenda o que te haga sentirte de menos, o todo lo contrario, que te haga sentirte maravilloso, fantástico, estupendo, qué bueno soy, te está reflejando algo que tú has reflejado en él y que de alguna manera le estás pidiendo que lo haga. Y esa es la gran llave que todo el curso Jesús lo menciona muchísimo. Por eso siempre habla lo que ves en tu hermano, lo que piensas de tu hermano es lo que piensas de ti. Lo que ves en tu hermano es lo que ves de ti. Lo que eres capaz de perdonar en tu hermano es lo que eres capaz de perdonar en ti mismo. La grandeza que puedes ver en tu hermano es la grandeza que tú sabes que tú llevas. Entonces, me encanta porque lo ves reflejado constantemente. Cada vez que estás teniendo algún tipo de relación, aunque sea de la relación más pequeña, el curso nos habla de las de primer grado, las de segundo grado, las de tercer grado, me da igual porque todas te enseñan. Cualquier persona hasta que te encuentres por la calle, mira, antes de ayer iba por la calle y una señora se desmayó por la calle, del calor, yo qué sé, de lo que fuera, ¿no? Mira, todo el mundo iba a ayudarla. Uno la empezó a abanicar, otro le quería dar agua, otro le sostenía y le ponía algo debajo de la cabeza. Era
un afán de bondad y de ayudar que lo mirabas y decías, es que eso es lo que es auténtico en todos nosotros. El confío en mi hermano, porque mi hermano siempre que ve que el otro, que le necesita y que puedo ayudar, todos necesitamos hacerlo, es algo que llevamos dentro. Igual que cuando cantidad de veces, como dice Jesús, la grandeza que veas en tu hermano, mírale mejor de lo que él se ve. Y eso es milagroso, es que lo he comprobado cantidad de veces. Cuando yo intento, me acuerdo cuando trabajaba en relaciones internacionales y en organización de los eventos internacionales, me acuerdo que cuando con algún cliente había problemas, el que traía al grupo grande, cuando de repente intentaba ver, ahí no conocía el curso de milagros, pero cuando intentaba ver, a ver esta persona de verdad qué es lo que necesita, además qué cualidad trae, yo le veo inteligente o le veo que está nervioso y pasándolo mal, cuando entrabas en ese ámbito, todo cambiaba de repente. De repente ya no había comunicación como decíais en el título, con ataque o con defensa, sino tú que de verdad qué necesitas y yo qué puedo hacer por ti o tú qué puedes hacer por mí, yo que necesito, pero de una manera abierta desde el corazón. Y ahí siempre cambiaba la energía. Ahí siempre todo ya tomaba otro cariz. Esa persona cambiaba automáticamente porque es emocionante siempre ver, a mí me emociona siempre, cuando tú ves la bondad del otro, cuando tú ves la grandeza del otro, aparte de que te ves reflejado en él, es que el otro no tiene más remedio que contestar a eso porque es su verdad, porque es lo que es real en él, porque es lo que le hace vibrar el corazón y porque es lo que le comunica con algo superior. Ahí tú ya trasciendes tu ego, tu importancia personal, todo eso. Y si tú se lo sabes demostrar al otro que se lo estás viendo o se lo haces sentir, o simplemente con el hecho de escucharle de verdad, eso ya cambia las cosas y eso ya te hace contactar pues de residuo bendito a residuo bendito, de la chispa que dice Jesús a la chispa. Y eso es algo que me parece precioso. Y, y todas las relaciones nos lo van a dar, porque hasta incluso, como decía antes, hasta cuando alguien te está chillando o te está ignorando o yo qué sé, te está faltando al respeto, te está sucediendo lo que sea, nos está dando un mensaje muy importante, pero claro, está en mi responsabilidad que yo sepa ver ese mensaje, porque ese mensaje yo necesito saltar por encima de lo que están viendo mis ojos, de lo que están oyendo mis oídos, de lo que mi mente me está diciendo esto es justo, esto es injusto, o cómo me puede hablar así. Si yo soy capaz de saltar por encima de eso, entonces es cuando tú llegas a otro lugar en el que de verdad contactas de corazón a corazón, sin estar esperando. Y entonces te llega un mensaje que para ti es importante, porque ahí es cuando empiezas de repente a preguntarte, bien sea en caliente en el sitio o después de que ha sucedido algo y lo haces en casa, ¿yo para qué he puesto a esta persona a decirme esto o a faltarme al respeto o a hacerme lo que quiera que sea que me ha dolido? ¿Para qué le he puesto a eso? Esa pregunta para mí solamente puedo decir que ha sido mágica, porque ahí entonces empiezas a comprender. Mira, yo, por contarlo con ejemplos prácticos, que son los que al final de verdad te demuestran que el curso no es solo bonito y poético, que lo es, sino que funciona. Me acuerdo con una de mis hijas que muchas veces ella es muy inteligente y me acuerdo que siempre me tiraba como pequeñas pullitas, pero muy disfrazadas, muy suaves, muy sutiles. Y bueno, pues yo las oía y decía, bueno, es que ella es muy mental. O sea que encima le hacía un juicio, ¿no? Y de repente un día es cuando de verdad pregunté, bueno, ¿y yo por qué la pongo a decirme esas pullitas? Ahí se abrió como en ese mismo momento empecé a comprender y dije, ¿por qué esas pullitas son las que yo me hago a mí misma y no me estoy dando cuenta? Pullitas disfrazadas de tono rosa, pullitas disfrazadas de dorado, pero son las que yo me hago de no has hecho bien esto o lo otro, o no has dado la talla aquí o allí. Y me di cuenta
que ella me estaba reflejando justo eso. Y ahí es cuando lo comprendí, que yo lo hacía sin darme cuenta conmigo misma. Dios mío, yo sentí tal agradecimiento por ella, tal alegría, decir, ay, gracias, gracias por mostrarme esto. Ahora sé lo que necesito integrar y lo que necesito vigilar conmigo misma. Y sentí tal agradecimiento con ella y además agradecimiento de pensar, esto es un contrato que has entablado conmigo y que lo haces por puro amor, porque a nadie nos gustan esos papeles. Yo siempre pienso que cuando alguien hace eso, lo hace por un contrato de amor que ya tenía contigo. Y eso me emociona profundamente. Yo tengo que decir que ese día sentí una bendición tan grande, además cambió la energía con ella. No lo volvió a hacer, no lo ha vuelto a hacer. La relación entre nosotras ha cambiado. Nunca fue mala, pero ahora ya eso ha dejado de existir. Entonces dices, que qué alegría, qué agradecimiento al cielo, qué agradecimiento a mi hija, que ha cumplido ese contrato de amor que no era agradable para enseñarme algo que a mí me va a sacar una piedra de mi mochila. Entonces no sientes más que agradecimiento, bendición, y te das cuenta que todo lo que el curso me estaba diciendo es que es absolutamente así. Confía en tu hermano tiene la llave y al cielo se entra de dos en dos. Es verdad que también se entra al infierno de dos en dos, porque ahí es lo que estábamos diciendo. Cada vez que yo empiezo a ver que estoy en una conversación y o estoy o defendiéndome de algo o intentando atacar, sea sutil o sea abiertamente, ya estoy perdida, ya sé que he entrado en el laberinto. Ya no hay salida, ya me he perdido en la importancia personal, en el deseo de especialismo, en el de tener la razón, que, oh Dios mío, eso se cuela por todos los lados. Y ya sé que ya he perdido porque me doy cuenta, ahora tienes que rebobinar y volver para atrás, porque cada vez que intentes defenderte o atacar, ya lo estamos haciendo mal, ya se ha perdido la comunicación auténtica, la de residuo bendito, la de corazón a corazón, la de chispa a chispa y la de aprendizaje, porque estoy perdiéndome darme cuenta de algo sobre mí que para mi felicidad es importante, y no solo para mi felicidad, sino para la de todos, porque al final, si la comunicación fluye, es que es lo maravilloso de todo esto, es para todos, expande esa bendición infinitamente. Yo muchas veces pensaba, si tuviéramos un monitor en el que pudiéramos ver cada vez que emitimos un pensamiento o una frase, eh, todas las ondas que eso originan a lo largo, hasta, como dice el dicho, hasta el aleteo de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Es que entonces te das cuenta de que somos tan afortunados y tan poderosos, tanto de poder expandir bendiciones como lo contrario. Y esa es nuestra gran responsabilidad. Y de alguna manera es también el beneficio que recibimos de todo, porque si piensas, esa es mi responsabilidad para transmitir las mayores amor y bendición que pueda al mundo, también lo recibo. Me acuerdo que un día en uno de los cursos decíamos, como en este momento estarán sucediendo en el mundo cantidad de perdones simultáneos, de perdones, de reconciliaciones, de comprensiones, de ir más allá, como hablábamos antes. Y si entonces yo en este momento cierro los ojos y digo, me abro a recibir todos esos perdones, todas las bendiciones que en este momento se están expandiendo en el mundo a través de todos esos perdones, eso te mete un chute. Yo aconsejo a todo el mundo que lo haga, porque es que en ese momento tú sientes un chute increíble de alegría, de paz, de bienestar, de recordar, sobre todo de recordar lo que todos queremos recordar con el curso, que es que bueno, ¿qué puedo decir? Por contar otro ejemplo también, bueno, con mis hijas,
es que los hijos son los grandes maestros, ya lo sabemos todo. Y te dicen las cosas y además te las dicen sin anestesia, o sea, ellos cumplen su contrato. Me acuerdo con otra de mis hijas que estábamos el otro día, no hace tanto, discutiendo un poco. Ahí había un rifirrafe, porque mamá, tú, no, y de repente ahí volví a pensar, sobre todo, utilizar el gran instrumento que es el instante santo. Yo del instante santo solo puedo decir que es grandioso, es milagroso, no deja jamás de funcionar, no es una teoría, es un hecho. Y recuerdo que en ese momento no hace falta ni siquiera cerrar los ojos, pero dije, pido un instante santo, quiero ver esto como tú lo ves, quiero mirarla como tú la miras. Y es que cambió todo, cambió la energía y en ese momento me di cuenta, aquí no hay nada que discutir, nada de lo que estamos discutiendo es verdad ni es mentira, es una quimera, es un laberinto que nos envuelve para no llevarnos a lo que es lo principal, que es el amor entre nosotros. Ver más allá. Todo esto no tiene ninguna importancia, solamente el amor es lo que nos sostiene. El amor es el campo cuántico que nos sostiene. Si yo soy capaz de ver en ese amor, en ese momento, es que ya viene dado el respeto de aunque lo que estés diciendo no me parezca ni medio bien, lo voy a respetar, porque es como tú lo ves. Y además, no solamente respetar, sino aceptar. No necesito comprenderte. Lo que necesito es aceptarte y mirar más allá de ello para que pueda ver lo que de verdad tenemos de común entre nosotros, que es el amor. Y que es lo único importante. Entonces así se lo dije a mi hija y así se lo expliqué y ella nos quedamos las dos como suspendidas en un momento bendito, nos dimos un abrazo interminable y es que todo dejó de existir y solamente existió esa conciencia de amor. Esto es lo único que aquí nos une de verdad y es lo único importante, el campo cuántico que nos sostiene y es lo único que yo necesito recordar. Eso también tengo que decir que me lo enseñó mucho mi madre. Mi madre fue una mujer que tuvo una vida muy interesante y también complicada. Y con su segundo marido, pues bueno, sucedió, la engañó, se enamoró de una actriz. Entonces ese idilio salía en los periódicos, para ella fue tremendo porque claro, era su ego retratado, ¿no? Que no solamente que te engaña tu marido, sino que sale en todos los periódicos y en todas las revistas. Y bueno, pues eso para ella fue algo tremendo, ¿no? Y fueron años y años, siempre hablaba de lo mismo, era una amargura con eso. Y al final, con 92 años, ya tuve que llevarla a una residencia porque yo ya no podía ocuparme, perdió la movilidad. Bueno, allí en la residencia con 92 años cambió completamente su mentalidad. Por eso cuando a veces oigo, no, yo es que ya soy mayor, no puedo cambiar, no es verdad. Todos podemos cambiar. Mi madre de repente en la residencia con 92 años, su mente varió, se hizo tan accesible, tan comprensiva con los demás, tan de ayudar, la llamaban el hadita buena de la residencia. Pero bueno, a lo que iba que quería contar es que cuando se puso muy malita al final, pues yo iba con ella en la ambulancia camino del hospital y, y cuando llegamos al hospital había allí una señora que también la iban a atender en urgencias y estaba todo el tiempo, ay, que no está mi hija, que no me atiende, que estoy sola. Y mi mami, con lo mal que se encontraba, se acercó a ella, le hizo una caricia y le dijo, no te preocupes, tu hija va a llegar seguro como está la mía conmigo. Tú tranquila, que todo va a ir bien. Y yo la vi con ese amor y esa mujer se tranquilizó instantáneamente. Luego subimos ya, la atendieron, vieron lo que había, me dijeron
que bueno, que había un fallo multiorgánico y que había dos opciones, o UCI o sedación, que decidiera. Dije, no, no, decide mi madre, que ella está consciente. Entonces ella decidió sedación, pero antes de la sedación, y ella era muy consciente de que se iba, lo único que salía de su boca eran palabras de amor. Hasta ese momento siempre había nombrado porque su problema, porque la actriz esta, porque ta. No, estaba todo olvidado. Llama a mi cuñada, entonces me hizo llamarla. Te quiero, Ana, te quiero. Llámame a tus hijas. Entonces llamaba a mi hija a México. Tania, que llamo para decirte que te quiero, mi amor. A Sira lo mismo. Sira estaba embarazada en ese momento de la bebé, que ya sabía que se llamaba Nadia. Dile a Nadia que la quiero. Habló con mi padre, que ya no estaba. Te quiero, Enrique. De su boca no salía más que amor. Y me dio una lección tan grande de decir, es que es lo único que cuenta, es lo único importante. Todo lo demás son laberintos para hacernos perder. Lo único de verdad que cuenta, que te llevas, es el amor. Y es lo que para ella en ese momento se murió con la palabra amor en sus manos, en sus labios. Ahí es donde perdió. Y yo me dejó absolutamente impactada de, bueno, lo cuentan también del avión aquel famoso que se estrenó contra el Pentágono. Todos los que tuvieron cobertura para hablar, lo que llamaban era a sus seres queridos a decirles te quiero. Ese es el kit del curso de milagros. Eso es lo que necesitamos recordar en cada relación con nuestros hermanos. Tú no estás ahí para darme a mí lo que yo creo que necesito, que no tengo y que tú me lo aportes. Ni yo estoy ahí para hacértelo así y que me necesites y me quieras. Estamos ahí para ayudarnos mutuamente, para sacarnos piedras de la mochila, para mostrarnos lo que el otro no es capaz de ver de sí mismo, tanto de lo que necesita aprender como de lo que necesita comprender de su grandeza, porque cada vez, el otro día pensaba, en el libro creo que lo pongo, de qué es la mayor generosidad que yo puedo tener con mi hermano, es mostrarle su grandeza, hacerle brillar, ayudarle a brillar, decirle lo que veo fantástico en él, decirle sus dones, sus cualidades, todo lo que tú puedes hacer. Ese es el mayor favor, yo creo, que puedo hacerle a la otra persona. Muchas veces pensaba, es que lo que necesito encontrar en mí, me lo puedes tú mostrar. Y lo que tú necesitas ver en ti, te lo puedo yo mostrar. Esa es la única razón de los encuentros, el mirar más allá, el saber el mensaje que me está llegando y el regalo que me trae cada cosa. Me acuerdo muchas veces que había una vez en un retiro que estuvimos todos, que fue uno de esos momentos muy benditos, en el que se nos pedía que cada uno le dijera al otro lo que veía de dones y de cualidades. Entonces cada uno le iba diciendo a cada uno de los participantes, pues veo en ti esta inteligencia, veo en ti este afán de superación, bueno, lo que fuera que le vieras de corazón a cada uno. Y cuando terminamos de hacer aquello, se estableció, había una energía de fraternidad, de unidad, de amor, de, de solamente ver eso, que era lo que contaba, que nos embargó a todos de una manera que siempre pensé, bueno, esto es exactamente lo que nos está pidiendo Jesús. Esto es exactamente eh, lo que todos necesitamos. Y entonces, pues, necesité escribir una especie de oración, de meditación, que me gustaría leeros un momento, es muy cortita, porque era embargada por aquel momento y se titula Confío en mi hermano. Tu grandeza es mi grandeza, tu luz es la mía, tu alegría me alumbra, tu avance me impulsa. Sin ti olvido y nada comprendo. Apreciándote, me aprecio. Tu tesoro es el mío. Tu mensaje me abre la puerta
que mi corazón conforta. Tu inocencia me libera. En tu grandeza todo gano. Sin ti no llego, en ti me hallo. En ti está la llave. No necesito entenderte, sino solo aceptarte. Juntos sanamos. Juntos probamos el néctar que nos embriaga, el brindis de la unidad, el éxtasis de la hermandad. Confío en mi hermano. Y esto es que es auténtico, es así. Entramos al cielo en pareja, entramos al cielo de dos en dos, porque nos ayudamos mutuamente. Ayer veía, no sé por dónde salía una foto, era un soldado israelí que llevaba en brazos a una mujer, supongo de Gaza, herida, con su bebé también en brazos. Y me emocionó tanto verlo porque dije, ahí está reflejado. Ahí ya se han traspasado límites de tú eres tal o yo soy cual o yo tengo razón o tú no la tienes. Ahí no hay más que humanidad, amor, ayuda y fraternidad. Y eso es lo que de verdad mm, a mí es lo que más paz me ha dado. Es lo que más alegría me ha dado. Y cada vez que veo esa bondad reflejada en algo, ayer mismamente me acuerdo aquí en la piscina había una niña chiquita, tendría unos 4 añitos, y estaba como lloriqueando todo el tiempo, no lloraba abiertamente. Y estábamos dos vecinos y nos acercamos, chiquitina, ¿qué te pasa? Que quiero con mi mamá. Y entonces me dijo una de las vecinas que su mamá está trabajando y está cuidándola, una cuidadora. Quiero con mi mamá, decía todo el tiempo, y tenía su muñeca, estuvimos hablando. Mira, toda la piscina estaba volcada en cuidar a esa niña. Era bonito y emocionante ver cómo todos, el que no jugaba con ella le hablaba, el que no le quería dar agua, el que no se quería meter con ella en la piscina, era, era un amor el que fluía hacia esa criaturita, que eso es lo que somos todos de verdad, eso es lo que de verdad nos da lo que hemos venido a buscar. Y para ello la relación santa es fundamental. Es algo que tardé en comprenderlo porque la relación santa efectivamente al principio puede conllevar problemática porque surgen las cosas que hay que limar entre esas dos personas, pero al final se trata de no juzgar, de lo que estábamos diciendo antes. Yo puedo no comprender, puedo no estar en absoluto de acuerdo contigo, pero no te voy a juzgar por ello. No quiere decir que te tenga que decir sí a todo. A veces tendré que decir que no, pero sin reactividad, sin juicio, respetando que tú haces lo mejor que sabes y que puedes, de la misma manera que yo hago lo mejor que sé y que puedo. Vamos a no juzgarnos. Me acuerdo al empezar con el curso de milagros, bueno, ya antes de otros muchos cursos ya sabíamos que al juzgar, pues no, para nada, ¿no? Y me acuerdo que un día no voy a juzgar nunca más. Dios mío, no es que no juzgara, los juicios entraban como metralla. Entonces me dije, no, esa no es la manera, pero sí puedo hacer una cosa. A lo mejor no puedo decir no voy a juzgar nunca más, no, a lo mejor no, seguro. Pero lo que sí puedo es tomar la firme determinación de decir, el primer juicio va a entrar, quizá el segundo, pero el tercero no. El tercero lo paro, porque esa es mi decisión de hijo de Dios. Eso es lo que yo estoy decidiendo y en ello está mi poder. Yo lo voy a parar. Y si a esa persona le echo ese juicio o esos dos juicios, si puedo de palabra y si no internamente, le voy a dar estas bendiciones, le voy a decir lo que veo bueno de ella para resteñar un poco ese rasguño que le he hecho con el juicio. Y eso tengo que decir que me ha dado tanta paz. Y no solamente me ha dado paz, buenas relaciones, la energía cambia, la energía fluye de otra manera. Es increíble y
el curso de milagros en acción, que no es otra cosa que nos lo está repitiendo todo el tiempo. Confía en tu hermano, ayuda a tu hermano, mírate en tu hermano, él te da todo lo que necesitas. Por eso, si os apetece, me gustaría ahora hacer como unos 10 o 15 minutos de una pequeña meditación con todo esto, porque al final a todos lo que nos ayuda es lo que hablábamos, lo práctico, lo que vives, lo que sientes, lo que te llega al corazón, porque la teoría es fantástica y es maravillosa y hay que conocerla, pero hay que aplicarla. Entonces, si os apetece, yo os invitaría a que cerréis los ojos y empecemos a respirar desde el corazón espiritual. Hacer 3 respiraciones profundas. Respiraciones de confianza. Respirando ese amor que tanto necesitamos. Respirando la fe de saber que somos conducidos y llegar a la escalera de ascensión en la que Jesús nos ha dicho que Él nos conducirá y que eso no será una vana imaginación. Nos tomamos de su mano, de la mano de Jesús, del Espíritu, de la luz, y empezamos a subir los peldaños, guiados, conducidos con plena confianza en su guía. Y en cada peldaño la luz es más y más potente, más y más embriagadora. Y sentimos su benefactora presencia, la ternura de Jesús conduciéndonos hacia arriba, más allá del sol, más allá de las estrellas, más allá del arco de luz, mucho más allá, guiados y jalados por su amor. Nos lleva al jardín de la paz, al jardín de la alegría, donde sentimos la suave brisa, el aroma de las flores, el tintinear del agua de las fuentes y la mirada amorosa de Jesús, a quien unimos nuestro corazón de nuestros grandes rayos a sus grandes rayos del que nos habla. Y pedimos traer allí con nosotros a un hermano o a una hermana con quien hayamos tenido o tengamos algún tipo de roce o de problema. Vamos a traerle. Cada uno ya sabemos quién es. Y ahí buscamos el principal juicio que hemos hecho sobre él. Y pedimos a Jesús que nos ayude a ver qué energía hay en mí que refleja ese juicio que le hago a mi hermano. Vamos a tomarla, esa energía, reconocerla en nosotros y darle un nombre, sea lo que sea ira, sea enfado, sea envidia, sea sentirse de menos, lo que sea. Le doy un nombre y lo pongo en mis manos, mostrándoselo a Jesús.
viéndole una forma, una textura, una temperatura. Ahí está en mis manos. Y con la ayuda de mi hermano, lo meto en un saco. Y ese saco, con las palabras que cada uno sienta desde el corazón, se lo entrego a Jesús, al Espíritu, al fuego del Espíritu Santo. Con la ayuda de mi hermano, se lo entrego. Jesús se hace cargo de él, porque yo lo quiero entregar con mi hermano. Es la entrega que hacemos los dos juntos. Es para liberarme a mí y para liberar a mi hermano, a mi hermana. Los dos unidos lo hacemos bajo la mirada amorosa de Jesús. Y le pido su bendición a mi hermano. Hermano, bendíceme, perdóname este juicio y gracias por tu ayuda. Y podemos ver cómo posa su mano sobre nuestra cabeza con la amorosa aquiescencia de Jesús bendiciéndonos a los dos. Liberándonos juntos, porque juntos hemos de liberarnos y juntos sanamos y pisamos suelo sagrado y juntos nos bendecimos y nos entregamos el ramo de flores blancas de nuestra pureza, de nuestra inocencia y nuestra santidad, que Jesús bendice. Y Él, a cada uno de los dos, nos va a dar un regalo, una información preciosa, a cambio de lo que le hemos entregado. Y lo recibimos ahora de Jesús. Gracias, 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 Maestro. Y podemos ir volviendo poquito a poco. Y ahora quizás sería, si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario, que interactuemos de alguna manera, si os apetece. No hay nada, vale, sin problema. Me alegro. Pues bien, lo que vuelvo entonces a decir es que verdaderamente, y sobre todo en este momento en el mundo, que es un momento tan convulso en la ilusión que se está creando en el mundo, pues eso es lo único que de verdad podemos hacer cada uno, la paz a nuestro alrededor, la paz con nuestro hermano y la paz con nosotros mismos. Eso es la mejor ayuda que yo puedo dar en este momento al mundo para contribuir a la paz, para contribuir a que esa masa crítica de paz se extienda cada vez más,
porque cada vez que yo perdono y cada vez que soy perdonado y cada vez que veo la grandeza de mi hermano y cada vez que paso por alto hasta lo que parece absolutamente injusto a ojos de lo racional, cada vez que soy capaz de saltar por eso, estoy contribuyendo a recordar la paz que todos somos y estoy contribuyendo a la paz en el mundo y a la paz conmigo mismo, porque no puedo apoyar a la paz de nadie si yo no tengo paz conmigo misma. Y yo no puedo tener paz conmigo misma si estoy juzgando ni a mi hermano, ni a mí mismo, ni la situación de lo que está sucediendo en el mundo, qué terrible, qué horror. Si hay algo que me encanta del mensaje de Jesús de siempre es: mira todo con inocencia, míralo con amor. Puedes encontrar el amor detrás de todo lo que ves, porque eso es lo que nos va a traer paz. Me acuerdo que había un ejemplo muy bonito de un evangelio apócrifo que decía que Jesús iba con los discípulos y se encontraron al borde del camino un perro putrefacto, muerto, que olía, apestaba, hería, era terrible, y todos los discípulos decían: qué horror, qué peste, qué tal. Y Jesús se lo quedó mirando y dijo: pero tenía una dentadura perfecta. Entonces es ese saber mirar más allá para ver la grandeza, la bondad, el amor, lo que hay bueno detrás de todo. Eso es lo que nos va a dar paz a todos, lo que va a aportar paz al mundo y lo que de alguna manera nos va a salvar. Como dice el curso, es nuestra salvación que es recordar quién somos, de dónde venimos, a dónde queremos volver. Recordar que Dios me ha dicho que soy perfecto, que soy santo y que mi hermano lo es. Entonces, en tanto y cuanto yo lo recuerde y se lo pueda recordar a mi hermano, estoy contribuyendo a eso. Y esa es la salvación al final, recordar, porque se olvida 1000 veces. Se me olvida tropecientas veces al día, pero tras tropecientas es tomar la determinación, decir: yo quiero recordar, yo quiero volver a la paz y no me lo voy a echar a la espalda. Si algo ha sucedido que me ha sacado la paz, necesito sanarlo, necesito encontrar la causa y entregarla. Y eso es lo que para mí intento vivir, lo que para mí, como a mí me ha aportado paz y me ha dado tanto, lo que necesito transmitir, porque si a ti te ha hecho bien, necesitas, si no implosionas, necesitas transmitirlo para que ayude sin forzarlo y simplemente siendo un curso de milagros ambulante, intentando vivirlo en cada momento y en cada situación. Así que esa es para mí la comunicación verdadera, o la que intento. Muchísimas No te oigo, Antonia, se me ha ido la voz. No te oigo, se me ha ido el sonido. Se te Bueno, fue el audio, Antonia. ah, No, Hola. ahora ahora sí, sí. ahora te oigo, sí. Bueno, decía que muchísimas gracias por tu exposición tan preciosa y gracias por el regalo que nos diste de meternos tan profundo, encontrarnos con esa parte tan bonita que está siempre ahí, pero a veces intenta escabullirse, ¿no? Y de la mano de mi hermano está siempre disponible para nosotros. Muchísimas gracias, Magdalena, por tu Gracias a dulzura, por todas tu amor, vosotras. por tu manera de comunicar. Por aquí tienes chat, tienes fans, dice Patricia Go, dice, qué bello, María, gracias. Y otra vez Patricia te dice, fuiste tan clara, María, tan dulce en tu transmitir, gracias. Te lo Qué leo por aquí. bonitas. Muchas Sí, gracias. sí. Y lo que decíamos es que mi hermano me salva siempre, tiene la llave.
confío, mi así. hermano. Así que muchas gracias a todos vosotros y nos vemos en Málaga. Pues sí, me queda despedir este workshop y pedirles que se queden para el próximo, que en 10 minutillos tenemos a nuestra maestra Luzmi, Luzmi Medina en Madrid también. Y agradecerte, Magdalena, que hayas estado con nosotros, que quieras haber colaborado con que el encuentro global se haga, porque el encuentro global se está haciendo como un encuentro de maestros. Esto no es un congreso, es un encuentro, es un hola, ¿cómo estás? Eres uno conmigo, te dije, y efectivamente Estamos muchos. aquí, Estamos, hacemos lo mismo, queremos lo estamos, mismo. me gustó lo de un curso de milagros ambulantes. Sí. Y estamos amándonos y llevando la voz de Dios un poquito más allá al que quiere escuchar, cada uno a su manera, porque todos de alguna manera somos diferentes, pero siempre estamos haciendo lo mismo, ¿no? Llevando el amor. Así que muchas gracias. Recordarles a todos que si no se han inscrito, tienen la oportunidad de inscribirse, tanto presencial como online, para vernos en septiembre 20 y 21 en presencia o por las otras. Así que encantado de tener aquí a tantas personas que vamos a estar compartiendo esos días allí porque vamos a estar todos juntos. Aquí en los workshops los vemos uno, 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 pero ahí los vamos a tener todos así en pelotón. Así que muchísimas gracias. Estos workshops están quedando grabados aquí en la página web del encuentro, que es encuentroglobalucdm.org, en el área de grabaciones y también en nuestro canal de YouTube, para que lo puedan extender a todas partes, porque un workshop como este merece ser extendido a todas partes y por eso lo hacemos desde el canal de YouTube para que puedan darle compartir, 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 compartir. ¿Ok? Así que bueno, Compartir. compartir. Muchísimas gracias, María Magdalena. Buenas Quédate con tardes y nosotros. gracias a todos. Bendiciones.